Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 hasta el versículo 12. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. He titulado el mensaje de esta mañana, Un mismo sentir. ¿Y cuál es el propósito que en esta mañana vamos a perseguir para poder llegar entonces a la meta de lo que vamos a hablar hoy? El propósito es exhortar al discípulo que desde la convivencia en armonía y la práctica de la compasión, demostrar al mundo el amor y el carácter de Cristo. Voy a repetir de nuevo el propósito de este mensaje. Lo que queremos lograr en esta mañana a través de esta prédica es exhortar al discípulo que desde la convivencia en armonía y la práctica de la compasión, demostrar al mundo el amor y el carácter de Cristo. Aquí el apóstol Pedro está ya finalizando la exhortación a los cristianos de poder demostrar lo que es el carácter de Cristo, el testimonio. Y después de haber hablado a los esposos, a las esposas, a los esclavos, después de haber hablado a los discípulos o cristianos en general, nuevamente dice, bueno, lo que quiero decir es para con todos. O sea que el consejo es para todos. En fin, por eso dice que todos ustedes puedan tener un mismo sentir, en otras palabras, que puedan convivir en armonía. Eso es lo que en primer lugar el apóstol Pedro está exhortando y quiere buscar en los creyentes que están en Capadocia, en Bitinia, en Ponto, en Galacia, en Asia, que están pasando por momentos difíciles. Recuerden que en medio de tantos momentos difíciles, una vez más le dicen, tienen que tratar de vivir en armonía, tienen que tener el mismo sentir. Ahora, el mismo sentir no significa que todos vamos a hacer las cosas iguales o pensar iguales. Claro que nosotros tenemos diferentes capacidades, talentos, diferentes circunstancias, pero lo que el apóstol quiere decir es que tenemos que tener el mismo sentir. ¿En qué sentido? Tenemos que tener la misma base, el mismo fundamento que es Cristo Jesús. La manera de cómo nosotros soportamos las aflicciones tiene que venir de un mismo sentir. Tiene que venir de Dios, en otras palabras. Entonces, al hacer esto, el apóstol Pedro quiere decir que va a ocurrir más cosas después de eso con la convivencia en armonía, que ahora lo vamos a ver. Porque cuando el cristiano está viviendo en armonía, en un mismo sentir como familia, el mundo puede notar que somos diferentes. El mundo puede notar que estamos marcados por Cristo y estamos rociados por la sangre de Jesucristo, por decirlo. Entonces el apóstol Pedro empieza a tratar lo que es la buena conducta cristiana en los diferentes niveles de la sociedad. Y ahora, en resumen, dice, para todos ustedes es la palabra. Y tienen que amar al prójimo, convivir en armonía. O sea, el deber o lo importante para el creyente es la armonía que quiere enfatizar el apóstol Pedro. Procurar presentar la buena conducta siempre entre hermanos y delante de todos. Y dice el apóstol Pedro, ¿qué significa tener el mismo sentir?
¿Qué significa tener esa armonía entre hermanos, esa convivencia familiar? Tienen que ser compasivos y misericordiosos. La palabra compasión compasión o misericordia, pero más la palabra compasión es un sentimiento humano, pero nosotros también sabemos que nosotros no solamente tenemos un sentimiento humano, sino que nuestro sentimiento tiene base en la palabra y en Cristo. Es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la compasión del sufrimiento del otro ser. En otras palabras, es cuando yo me identifico, digamos, con la necesidad de otros. Cuando yo extiendo la mano al necesitado, al conocido y al desconocido. Más intensa que la empatía es la compasión. La compasión es la percepción y también la compenetración en el sufrimiento del otro. Una persona que está sufriendo, que está batallando, yo como cristiano quiero participar en el sufrimiento y en la necesidad de esa persona. Es compasión. Imagínense el nivel y la calidad de concepto que estamos viendo. ¿Cuántos de nosotros nos involucramos en los problemas de otros, en las necesidades de otros? O llegamos a decir, cuidado, ese no es mi problema, es el problema de él o de ella. Ese no es mi necesidad, es la necesidad de él o de ella. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que nosotros tenemos que ser personas compasivas, personas que se involucran en la necesidad de otros. Personas que le dicen a los necesitados, a ver, ¿en qué le puedo apoyar? ¿En qué le puedo aportar? Es como dijo Santiago. Una vez Santiago también dijo, ¿verdad? No basta solamente con decir, que te vaya bien, que Dios te bendiga, sino también la fe sin obra es muerta, que quiere decir que también le tienes que ofrecer el abrigo o el pan que necesita el hambriento. El cristiano no solamente es una persona que dice que Dios te bendiga, que te mejores, que te vaya bien, que esto y lo otro, sino el cristiano también mira hacia él o hacia ella y dice, ¿qué le puedo ofrecer a esa persona que está pasando por esa necesidad? Es la compasión, entonces, que viene de Jesucristo, que al ver las multitudes, recuerden ustedes también que Él tuvo compasión de ellos y empezó a multiplicar panes, empezó a predicarles. O sea que el evangelio integral, viene la palabra de Dios, pero también viene lo que es atenderle, extenderle la mano, no importa con lo poquito que tengamos o lo mucho que tengamos, no importa, es importante la compasión en la vida cristiana. De eso está hablando, el deseo y la acción de aliviar, de reducir o eliminar por completo la situación dolorosa de otra persona. Imagínese, cuando uno dice, tengo compasión por ti, es porque esa persona se va a meter en el asunto de otro. Y ese es el nivel de carácter, de vivencia que está pidiendo Pedro, que nosotros debemos de vivir de esa manera como cristianos, no solamente entre hermanos, sino también con el prójimo, aquel que no conoce de Cristo. También debemos demostrarle esa misma calidad de amor, de compasión, de poder extenderle la mano, de poder ayudarle. Entonces, el apóstol nos habla acerca de la vida cristiana piadosa y dice también, amando fraternalmente y siendo amigables. El amor fraternal es el amor entre hermanos. Es el amor entre hermanos. O sea, entre cristianos, nosotros podemos decir, entre personas que se aman, entre personas que comparten el mismo sentir, la misma esencia de la vida. El amor fraternal es un amor desinteresado, un cuidado mutuo, el estar atento el uno del otro. Hermanos, es complicado, pero así debería de ser la vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos comunicándonos con todos los hermanos?
Por ejemplo, cada mañana, ¿cuántas veces tú le escribes a un hermano en Cristo? ¿Cómo amaneciste? ¿Quieres que ore por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son tus alegrías? O sencillamente apenas los domingos nos vemos y entre la semana ni siquiera por WhatsApp nos escribimos. Eso es lo que pasa hoy en día. Y no podemos seguir viviendo de esa manera, sino lo que significa el amor fraternal es, amada familia, estar atento el uno del otro, a ver cómo está mi hermano, a ver cómo está mi hermana, cómo amaneció. Entonces es importante la comunicación, no solamente la comunicación, sino conocer la necesidad de mi hermano en Cristo. Así debe de convivir el cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. En ese nivel de carácter cristiano, el apóstol Pedro nos está hablando en esta mañana. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El cristiano no es una persona que dice, por ejemplo, te pagaré con la misma moneda, como en el Antiguo Testamento. El que mata a hierro, muere a hierro. ¿Se acuerdan de esta palabra? Aquel que cuando le hacen el mal tiene otra estrategia, arma diferente y no precisamente la venganza. El cristiano verdadero, el que tiene el mismo sentir, es una persona que cuando le hacen el mal, cuando le insultan o etcétera, es una persona que dice, está bien, yo te perdono, pero yo te bendigo. La palabra bendecir desde la perspectiva bíblica significa orar por la persona que te hizo daño. Pedirle por la bendición de Dios sobre esa persona. No es fácil. Una persona que te hizo daño, una persona que te insultó, una persona que habló de ti o qué sé yo, y que usted ore por esa persona, que le pida a Dios, Dios bendice, perdona a esa persona. Solamente quienes lo pueden hacer, personas que tienen el carácter de Cristo. Personas que están creciendo en la madurez, personas que saben convivir y vivir en diferentes circunstancias, que su vida no depende, que si tiene problema o no tiene problema, sino que su vida depende completamente de Cristo. A pesar de que todas las personas le aplaudan, le saluden y todo esté bien, o en otro tiempo nadie le habla, pero su carácter es igual, su sonrisa permanece, su amor es igual, su atención hacia otras personas que le hacen daño es igual, no cambia. ¿Sabe por qué? Porque tiene el carácter de Cristo, porque tiene la madurez en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro desea que las iglesias en Asia Menor tengan y vivan de esa manera en momentos difíciles. Se parece a nuestro tiempo. Estamos también viviendo en tiempos difíciles a nivel local, regional y a nivel mundial. Pero dice el apóstol Pedro que nosotros debemos siempre de estar firmes y de demostrar el carácter de Jesucristo. Sino por el contrario, como yo les decía, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La bendición, uno no gana la bendición, digamos, por pedirle al Señor, no, sino que nosotros heredamos la bendición. Dice el apóstol Pedro, que la bendición se hereda. Nosotros somos hombres y mujeres de bendición, no de maldición. Entonces, usted no puede maldecir a ninguna persona, porque no eres una persona de maldición, sino que somos personas de bendición. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Estamos para bendecir, estamos para orar por nuestros prójimos, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por quien sea. Estamos para clamar, para bendecir, para atender, para servir. No somos de maldición. No estamos para odiar a las personas. No estamos para odiar al que nos hace daño, no, sino para amar. Es en ese nivel de vida que el creyente tiene que convivir en la iglesia, en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, donde quiera que vayamos, para que el mundo vea entonces quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y también le crean a Dios que Él cambia, que Él transforma. Y entonces, en segundo lugar, el que quiera amar la vida y ver días buenos
dice el apóstol Pedro, tiene que refrenar su lengua, tiene que apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguir la paz. El apóstol Pedro está usando el texto del salmista. Eso aparece en Salmo capítulo 34, esta idea del versículo 12 al 16. Su pensamiento o las ideas de Pedro están basadas, recuerden, en el Antiguo Testamento, porque la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento como hoy, no existía todavía. Entonces todas las ideas vienen también del Antiguo Testamento, de los Salmos. Él dice que refrenemos nuestra lengua o del mal y los labios que no hablen engaño, dice. O sea, la lengua nos puede acarrear mucho problema si no lo controlamos. Nos puede perturbar el buen vivir con la sociedad y con los hermanos. La lengua o palabras mal usadas para mal, no para bien, es un problema. Pero recuerde que nosotros no somos personas de maldición, sino de bendición. Hay que usar las palabras sabiamente para evitar los problemas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, amigos y amigas, en que muchas veces te has comprometido contigo mismo que vas a hablar con sabiduría, que no vas a reaccionar rápido, sino con calma, vas a tener paz, que no vas a hablar o usar tu expresión de una forma despectiva o de una manera que hace daño a otros, sino con amor, y pasan tiempos y momentos y pasan o vienen circunstancias y nuevamente te caíste en esto y estás diciendo cosas fuertes a la familia. ¿A cuántos de nosotros nos ocurre esto? Pero aquí el apóstol dice, hay que aprender a refrenar en nuestra lengua, o sea, las palabras que usamos. Y por eso tenemos que someter todo nuestro cuerpo, someter toda nuestra vida delante de Dios cada día para que Él controle nuestras vidas. Es como decía también Santiago. Así, cuando nosotros usamos mal nuestras palabras, nuestra lengua, es como no saber domar un caballo. Es como si nuestra lengua fuera como un caballo salvaje que no puedes controlar. ¿Cuántas personas no pueden controlar sus labios o la forma de hablar? Pero aquí nos pide el apóstol Pedro que refrenemos nuestra lengua, que usemos con sabiduría lo que Dios nos ha dado. Apártese del mal, eso involucra una decisión. El que quiere vivir en armonía dentro y fuera de la iglesia tiene que apartarse del mal, tiene que perseguir el bien siempre. Apartarse significa el tomar la decisión para no causar algo y provocar algo bueno. Significa sacrificio por el bien propio y los demás. Hacer el bien, aunque va a causar grandes impactos positivos, también puede acarrear persecución. Apártese del mal. Es una decisión personal cuando yo estoy convencido y yo sé quién soy en Cristo. Apartarse del mal significa que yo entiendo que soy cristiano, que soy lavado por la sangre de Cristo. Es una decisión diaria que uno tiene que tomar y empezar a buscar el bienestar siempre propio y para con los demás. Busque la paz y sígala, dice también. Es un trabajo continuo el buscar la paz porque el mundo necesita esa paz que proviene de Dios. Y Jesús también dijo una vez: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz que viene de Dios es diferente, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz aquí en la tierra es diferente. La paz en la tierra es cuando no hay guerra, es cuando no hay conflictos, es cuando no hay persecución. Pero la paz en Cristo es cuando hay guerra, conflicto, persecución, intimidación, etc. Pero tú estás tranquilo en Dios porque sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Es la paz que proviene de Dios. Todo creyente debe de buscar la paz que viene de Dios, no la paz de este mundo, porque la paz de este mundo es una paz pasajera, falsa, no tiene fuerza, sino que la paz que viene de Dios es diferente.
Mientras tú estás pasando por momentos difíciles, pero tú estás confiado en Dios, estás tranquilo y duermes tranquilo mientras el mundo está en caos a tu alrededor. Es la paz que proviene de Dios, aunque sientes alguna perturbación, alguna preocupación, pero sabes que vas a llegar a una salida y algo bueno. Entonces hay que buscar la paz para poder también bendecir con esa paz a otras personas, porque el mundo necesita esa paz. Entonces cuando nosotros nos revestimos y vivimos en esa paz, empezamos a dar esa paz a otros también. Empezamos a bendecir a otros. Empezamos a vivir en armonía, amados hermanos, porque somos también hombres y mujeres de paz. Y hay que seguir esa paz. No solamente es una paz momentánea, sino que todos los días nosotros debemos de seguir. Ahora, y por último, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que Dios está siempre atento. Aquí dice ojos y oídos, aunque Dios es espíritu, pero está hablando para que entendamos, para que podamos ver que Dios nos escucha. Dios escucha las oraciones de los justos y Él ve las acciones y las cosas que hace todo creyente. Él está atento a lo que hacemos. Sí, las cosas pequeñas que tú realizas, aunque nadie te aplauda, pero Dios está viendo todo eso porque dice la palabra. Esa oración que tú realizas a veces en el bus, ¿verdad? De todo corazón y estás orando mentalmente. Dios escucha esa oración porque somos sus hijos. Así que, amados hermanos, a las iglesias que están pasando por momentos difíciles en ese tiempo del primer siglo, le dice, sigan orando porque Dios escucha las oraciones de ustedes. Todo lo que hacen, el trabajo en medio de la persecución, Dios está viendo esas pequeñas obras que están realizando o en medio de la dificultad. Cualquier cosa que nosotros para la gloria de Dios que realicemos dentro de sus propósitos en nuestras congregaciones, desde nuestros hogares, en nuestras vidas pequeñas que sean, Dios siempre lo va a considerar. Amén. Dios siempre va a tomar en cuenta eso. Lo más importante es seguir orando, es seguir trabajando en medio de momentos difíciles. Y su oído atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Sí, la ira de Dios, el castigo de Dios va a estar en contra de aquellos que siguen el mal camino. Entonces, amados hermanos, prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pedro es que los perseguidores de la iglesia, los que están causando problemas a la iglesia de aquella época, Dios se encargará de ellos. No es nuestro trabajo encargarnos de ellos. Dios se va a encargar de tus enemigos. Dios se va a encargar de esa persona que no te deja tranquilo porque tú eres cristiano. Dios se va a encargar de ese jefe que te molesta porque tú eres cristiano y cantas alabanza en el trabajo. Dios se va a encargar de ese esposo que no es cristiano, que te vacila cuando vienes a la iglesia. Dios se va a encargar de esa persona que te odia cuando sale de tu casa con la Biblia, o tu hermano o hermana, quien sea. Dios se encargará de ellos, pero tu trabajo es bendecir, es amar a esa persona, es orar por esa persona. Pero nuestro trabajo en la iglesia es poder tener esa convivencia familiar, tener compasión de esas personas, porque entendemos que nosotros somos personas libres, pero ellos no. Así que no pierdas tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, dedicándote en esas personas que te hacen daño. No pierdas tiempo, más bien aprovecha y usa tu tiempo para bendecir a ellos, para decirle que Cristo también le ama. ¿Qué le parece? Para bendecir a ellos cuando ellos están necesitados, personas que te hicieron daño y tienen una necesidad. Vaya donde esa persona y comparte lo que tú tienes para que vea que el amor de Cristo es más poderoso que el odio del enemigo. Así podemos callar al enemigo. Así podemos demostrar más fácilmente y rotundamente al mundo y al enemigo que Cristo es más poderoso que cualquier enemigo nuestro. Haga eso en este día. No pierdas tus recursos, tu energía, tu tiempo peleando con los enemigos. Ora por ellos. Bendice a ellos. Vivamos en armonía. Porque en la iglesia muchas veces no hay esa convivencia armónica?
¿Por qué no existe? Porque traemos esos problemas con aquella persona, con aquel familiar, etcétera, y eso lo traemos a la iglesia y no podemos convivir fraternalmente en la iglesia. Pero cuando nosotros estamos dedicándonos en bendecir a otros en la iglesia, va a haber el mismo espíritu de bendecir, de esa convivencia. Pero cuando yo traigo problemas de la casa, del hogar, personales, con quien sea la iglesia, entonces no puedo convivir fraternalmente porque algo me está obstaculizando. Pero cuando me dedico a bendecir a otros en la iglesia, va a ser más fácil esa convivencia porque soy así. Porque soy una nueva criatura y mi vida es diferente. No es una vida de odio, no es una vida de venganza, es una vida que bendice.